En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, te pedimos que vengas en esta clase, que ilumines nuestra mente, que fortalezcas nuestra voluntad para poder seguir siempre tu voluntad. Ayúdanos a apreciar más en nuestra vida la Santa Misa, para poder contemplar el poder del amor de Dios. Este amor que Él nos tiene al entregar a su único Hijo, para ser alimento en nuestras vidas. Y unidos hoy en esta fiesta de la visitación a la Santísima Virgen, rezamos todos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cristo, Rey nuestro, Virgen prudentísima, María, Madre de la Iglesia. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, entonces seguimos nuestras charlas sobre la Santa Misa y les acabo de dar estas dos hojas y estas, una hoja por los dos lados. Y la primera, la número 6, habla sobre qué es la epíclesis. La epíclesis. Especialmente ahora que estamos preparándonos para la venida del Espíritu Santo, es muy importante la acción del Espíritu Santo en la Santa Misa. Y esta es exactamente esta acción. Recuerden, ayer o antes de ayer estábamos hablando en la homilía, hablábamos del poder de Dios. El poder de Dios, que es el poder creador, ¿verdad? Que Dios crea con su espíritu, crea. Después Dios que se encarna, el poder redentor, el poder de la encarnación, ¿verdad? Y el poder del fuego que Dios a través de su espíritu establece la Iglesia. Y es el poder del Espíritu Santo, ese es el poder del amor. Y el poder del Espíritu Santo está muy presente en la Santa Misa. Porque ¿cómo es posible que sucede lo que sucede en la Santa Misa? ¿Cómo es posible que esto suceda? ¿Cómo es posible que este pan y este vino se transforman en el cuerpo y la sangre de Jesucristo? Solamente a través del poder del Espíritu. Solamente a través del poder de Dios. Y este poder de Dios es el Espíritu Santo. Que al fin y al cabo es el poder del amor. El sacerdote recibe en su ordenación sacerdotal este poder de invocar eficazmente al Espíritu Santo. En el rito de la ordenación sacerdotal hay dos partes muy importantes para la consagración. La primera es la imposición de las manos. Cuando el obispo pone sus manos en la cabeza del diácono, ¿verdad? Que va a ser consagrado sacerdote. Y después está la invocación, es una oración larga, que es una invocación al Espíritu Santo. Invocar al Espíritu Santo para que su poder venga a esta persona humana y tenga el poder de invocar las palabras, decir las palabras de Cristo: este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Solamente esto lo puede hacer el poder del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien lo hace. El sacerdote solamente pronuncia esas palabras. Entonces, la epíclesis es la llamada al Padre para que envíe el Espíritu de su Hijo, el Espíritu Santo, y actúe. Durante la Santa Misa palpamos, somos testigos de la acción maravillosa del Espíritu Santo. El gran desconocido, el Espíritu Santo.
Y hay tres momentos durante la Santa Misa donde se ve clara, o debemos sentir esta acción del Espíritu Santo. La primera, antes de leer el Evangelio, el sacerdote pide al Espíritu Santo que dé vida a las palabras que va a leer. Pide al Espíritu Santo la oración. Purifica mi mente y mi corazón y mis labios, Dios Todopoderoso, para que pueda anunciar dignamente tu santo Evangelio. O cuando les recuerdo, ¿no? Si hay un diácono, el sacerdote lo bendice y le dice: el Señor esté en tu corazón y en tus labios, para que anuncies dignamente su Evangelio en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es invocar, hacer vivas esas palabras. Y esto es lo que el Espíritu Santo hace. Esta es la acción, cómo Él actúa. Estas palabras que el sacerdote pronuncia, que se hagan, como dijimos la última vez, la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Eficaz. Y cuando escuchamos esa palabra de Dios con esta actitud, la acción del Espíritu Santo nos santifica. Qué importante es. Esta mañana estaba reflexionando yo en la meditación como preparación para Pentecostés. Qué importante es ser dóciles al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Decía hay un libro sobre la providencia de Dios, que dice que si nosotros siguiéramos por un mes todas las inspiraciones del Espíritu Santo y fuéramos fieles a esas inspiraciones, sentiríamos un cambio radical en nuestra vida espiritual. Pero lo que pasa es que a veces no sabemos cómo escuchar. Pero eso es otro tema. Vengan a la clase de discernimiento y ahí sabrán cómo escuchar mejor al Espíritu Santo. El lunes va a ser sobre la conciencia y el próximo va a ser sobre el Padre va a hablar sobre la conciencia, la formación de la conciencia el próximo lunes, creo que es el próximo lunes, y yo hablaré en julio sobre esto, cómo ser dóciles al Espíritu Santo. Cómo ser dóciles. Segundo momento de esta epíclesis, de cómo el Espíritu Santo actúa antes de la consagración. Y este es obviamente el momento principal de cómo el Espíritu Santo actúa. El sacerdote pide a Dios Padre. Esto es hermosísimo. A mí me impresiona muchísimo porque la plegaria eucarística es toda una oración a Dios Padre. No, Dios Padre. Es hermosísimo. Especialmente, nosotros casi siempre celebramos, hay 4 plegarias eucarísticas. Nosotros normalmente usamos la segunda, pero la primera, que es el canon romano, es bellísimo y es toda una oración al Padre. Invocar a Dios Padre. Y pide el sacerdote a Dios Padre que envíe el Espíritu Santo para que transforme, con su poder, transforme estas ofrendas del pan y el vino. Y ustedes lo escuchamos, ¿no? Siempre en la misa. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. ¿Y qué hace en ese momento el sacerdote? El sacerdote está con las manos abiertas y en ese momento está invocando al Espíritu Santo, y ese momento es cuando se toca la campana. ¿Por qué? Es el Espíritu Santo en que está bajando. Baja sobre las ofrendas, ¿verdad?
Por eso te pedimos que santifiques, petición al Padre, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Transforma la materia, el pan que se convierte en el cuerpo de Jesús y el vino se convierte en su sangre, pero a través del poder del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo puede hacer esto con pan y vino, ¿qué puede hacer con cada uno de ustedes? Imagínense. Imagínense. El Espíritu Santo entonces santifica las ofrendas. Y la tercera epíclesis es después de la consagración. ¿Qué es lo que se pide al Espíritu Santo? Que transforme a los cristianos que van a participar de este banquete. En ese momento en que recibimos o que vamos a recibir al Señor, es una transformación espiritual y nos santifica. Esa es la labor del Espíritu Santo, santificarnos. La siguiente hoja que está detrás es otro término, estamos hablando de la epíclesis y ahora vamos a hablar de la anamnesis. Es de la otra cara, la otra parte. La anamnesis. Entonces aquí vemos que es desde el momento de la creación. La misa, el título es muy importante, en la página 7. Bueno, después le podemos dar más hojas. Es la página 7 que tiene el título, la misa es la fiesta de la memoria. La fiesta de la memoria. ¿Por qué? Porque hacemos memoria. Recordamos las grandezas de Dios desde el momento de la creación hasta el momento de Jesucristo, su nacimiento, su pasión, su muerte, su resurrección, hasta la venida de Jesucristo, como lo llamamos, la parusía, la venida de Cristo al final de los tiempos. Hacemos memoria de todo esto. Como hablamos la última vez, es que el tiempo humano, mi tiempo con T minúscula, se introduce al tiempo eterno de Dios. Es como si hubiera una pausa. Nos introducimos al tiempo de Dios. Y hacemos memoria, como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía, creo que son 7 fiestas, como la fiesta de la Pascua. ¿Qué hacía el pueblo de Israel cuando celebraba la fiesta de la Pascua? Hacía memoria. Memoria del momento en que el ángel pasó, la Pascua, el paso. Pasó y cuando veía la sangre en las puertas de los judíos, pasaba. Pasaba. Y no se mataba al primogénito. ¿Recuerdan? La historia es la Pascua. O la fiesta de los tabernáculos. ¿Por qué? Tabernáculos porque el pueblo judío que estaba por 40 años caminando por el desierto, y los tabernáculos son como tiendas, ¿no? Entonces recuerdan en los 40 años en que se movían de lugar a lugar. Son fiestas que recuerdan. O la fiesta del Purim, que recuerda la Esther. ¿Se acuerdan del libro de Esther? De la
de que fue reina, la reina Esther, ¿verdad? Entonces es el recuerdo. Y nosotros como pueblo de Dios, también hacemos este recuerdo, esta anamnesis. Es traer al presente un hecho del pasado, ¿verdad? ¿Y cuál es este hecho? Todo lo que Dios ha hecho amando a los hombres y en especial la manifestación más grande de este amor de Dios, que es el sacrificio de su Hijo. Siempre vemos ahora todos estos memoriales que se hacen, ¿no? 100 años desde la Primera Guerra Mundial, entonces, que van, ¿no? El no sé qué, 70 aniversario de la batalla de no sé qué, entonces hacen el memorial. Hace el pasado lunes, ¿no? Era Memorial Day en Estados Unidos, ¿no? Memorial Day, que se recuerda los hechos heroicos de los soldados, ¿no? Memorial Day, es el recuerdo. Y cuando se hace un memorial, ¿qué se pone? Se pone una placa para recordar el hecho. Y la Santa Misa es un memorial, pero no es un recuerdo del pasado, es algo presente. Nunca nos olvidemos esto. Es presente. Se hace real hoy. Recordamos la primera misa. Es lo que Cristo nos recordó. Hacer esto en memoria mía. Cada misa se hace memoria de mi salvación. Se hace memoria, es recordar, cada misa es recordar que yo, el valor que yo tengo, porque Cristo me ama tanto, tengo un valor tan grande que Cristo derramó su sangre por amor a mí. En la Santa Misa Dios me está viendo a los ojos y me dice, yo te amo. Es recordar eso. O sea, imagínense la actitud con la cual podemos ir a la Santa Misa sabiendo que Dios me está viendo a los ojos y me dice, yo te amo con un amor eterno. Y por eso quiero que tú lo recuerdes. Y como dijimos anteriormente, esto se hace a través del poder del Espíritu Santo, porque la Santa Misa es una labor trinitaria del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que me quiere meter en relación con ellos. Por ello, las primeras palabras que decimos de la misa es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y después dice el saludo paulino, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es que la Santa Misa es esto. Es la Trinidad que me quiere acoger, que me quiere tomar en comunión, en relación conmigo, una relación de amor. De amor. ¿Y cuál es la función de la anamnesis? Primero es principio de identidad del cristiano. Me recuerda mi identidad cristiana, que viene de Jesucristo. Y me identifico como cristiano porque hago memoria de la muerte y resurrección de Jesucristo. Porque como dice San Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, mi fe sería en vano. Y si morimos con Él, resucitaremos con Él. También nos está llamando una llamada a mi propia muerte y resurrección. Es el recordar a Cristo. Uno se hace cristiano porque Cristo le da la vida nueva.
mi identidad como cristiano. También es el principio de acción. ¿Por qué? Porque me enseña cómo debo actuar. Porque si yo voy a la Santa Misa, recibo a Jesucristo, me recuerda que como cristiano yo llevo el nombre de Cristo. Antiguamente, los cristianos hacían... ¿se acuerdan ustedes de este símbolo, no? Sí. El pez, ¿no? Si ustedes van, los que hayan tenido oportunidad de ir a Tabqa, ¿no? Ahí cerca del mar de Galilea. Oh, ¡qué preciosidad! En Tabqa también hay un lugar de residencia donde están, que los lleva la congregación episcopal alemana. Hay un lugar precioso para quedarse porque es silencioso al lado del mar. ¡Qué envidia les estoy dando! Pero bueno, ahí está la iglesia de la multiplicación de los panes y los 5 panes, y está este ícono, ¿no? De los 2 peces, y los 5 panes. Hay 4 panes. 5. Porque el quinto lo tiene Jesús, ¿no? Así creo que el ícono. El ícono, para que vean. Tendremos que ir de nuevo, habrá que ir de nuevo para recordar. Para recordar. No, pero entonces antiguamente los cristianos, porque claro, es la persecución cristiana, entonces si yo quería saber si el otro era cristiano, yo en la tierra hacía esto, hacía así, y si el otro era cristiano, lo completaba, entonces sabíamos que éramos cristianos, ¿claro? Pero esto en griego es ikthys, ¿no? El ikthys. Y esto significa Jesús Christos Theos Kyrios Soteros. Jesús, Cristo, Dios, Hijo, Salvador. Cada letra es una palabra. Entonces, el pez, el símbolo es un credo, de hecho es un credo, un símbolo de lo que el cristiano creía. Jesús, Cristo, Dios, Hijo y Salvador. Solo con ese símbolo, ¿verdad? Entonces, me recuerda el símbolo, así como los primeros cristianos tenían este símbolo, me recuerda cada vez que voy a la Santa Misa de quién soy yo, cristiano. Y por eso tengo que actuar como un cristiano. Actuar, vivir, hablar, pensar como un cristiano. Esto no es fácil. No es fácil. Pero por eso vamos y recibimos el poder del amor, que es la Eucaristía. Nos quedamos, la última clase, en el credo. Y yo les di una hoja para que la usaran en su meditación. Esta hojita se las di a cada una para que pudieran reflexionar. El credo es sumamente importante. ¿Por qué? Obviamente el credo lo rezamos los domingos, lo rezamos en las solemnidades y lo rezamos en algunas fiestas. También se puede rezar en el rosario. El credo, especialmente en una cultura en que hay tanto sincretismo. Sincretismo es que mezclan un montón de creencias, ¿no?
donde parece, ¿no?, como en España, el cocido, un cocido donde se mete todo, ¿no? O en Estados Unidos ahí está, es como un pastel de choclo. ¿Choclo lo llama aquí? Choclo, ¿no? Bueno, pues en Estados Unidos está el shepherd's pie, ¿no? Que se llama pastel de pastor. Y en Francia, Potpourri. Bueno, pues es meter todo lo que sobró de la semana, se mete todo ahí, se pone papa encima y ya, se esconde todo, ¿no? Pues a veces es eso. A veces vivimos en un mundo donde hay tantas creencias y se mezcla todo junto y, ¿no? El credo, cuando rezamos el credo, nos revela aquellas cosas en las que se funda nuestra fe. Y nos recuerda que mis acciones importan. Si desde la creación hasta el fin de los tiempos, el credo es un resumen de lo que yo creo. Y por eso el credo nos recuerda que Dios tiene un plan, pero es un plan de amor, de un amor eterno. Y que todo lo creado, todo el universo, mi propia existencia, no existe por coincidencia, sino en clave del amor. Por ello, cuando rezamos el credo, tenemos que hacerlo con clave del amor. Y recordar que esto es lo que yo creo. Es nuevamente renovar nuestro bautismo. Porque cuando yo fui bautizado, no tenía uso de razón, ¿verdad? Pero ahora, cada vez que rezo el credo, estoy confirmando, me estoy diciendo, sí, yo creo. No pienso, así más o menos, pero padre, son tantas cosas, si me falta una. No. En su totalidad. No podemos quitar una pieza a otra pieza, porque así empezaban las herejías. Y este credo es todo, si lo ven aquí, es todo de las Escrituras. No es una cosa que de repente un papa vamos a escribir esto, una oración bonita, ¿no?, para introducirle a la misa. Pero es el momento como clave, porque acabamos de escuchar la palabra de Dios y antes de empezar la liturgia de la Eucaristía, yo tengo que decir, creo. Yo soy cristiano. Yo acepto la palabra de Dios y estoy dispuesto a aceptar el sacrificio de Jesucristo. Y por eso digo, creo. Recordar a mi bautismo, porque el bautismo me introdujo a esta familia. El bautismo me hizo hijo de Dios. El bautismo me hizo y soy capaz de poder recibir los sacramentos. Me introduce a la vida sacramental. Pero este es el momento en que yo digo, creo. Y porque creo, estoy dispuesto a recibir a Jesucristo, a unirme al sacrificio de Jesucristo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, aquel que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, ¿no? Creador del cielo y la tierra. Que el cielo y la tierra no es que pasó por varios cambios que pasó ahí coincidencia.
Ayer que iba al Cumbres, el domingo, o iba esta mañana, tempranito, que tuve que ir al Cumbres a una reunión y se veía la cordillera con un cielo rosado. ¡Oh, qué hermosísimo! Y uno dice, no, esto pasó una coincidencia, o sea, fueron unos, ¿no? Es creador, un Dios que crea. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Pero es que cuando le rezamos el credo, es que está aquí toda la historia de la Iglesia, todos los concilios, todo el resumen de los dogmas, todo. Es como tomar una vitamina, ¿no? En este momento que nos da energía. Nacido de la Virgen María, y esta frase es muy importante, de hecho, en el credo, padeció bajo Poncio Pilato. ¿Sabe por qué esto es muy importante? Por la palabra Poncio Pilato. ¿Saben por qué? Porque hace a Jesucristo una persona histórica. Histórica. La palabra Poncio Pilato es una persona real, histórica. Cuando los que han ido a la Tierra Santa pueden ver a Cesarea Marítima, una ciudad espectacular que hizo, ¿cómo se llama? Se lo hicieron para Augusto, lo hizo, ya no se me olvidó, perdón, pero ya vendrá el nombre, ¿no? La hizo como regalo al emperador. Entonces ahí han encontrado, en una excavación que han hecho, han encontrado una piedra donde está el nombre de Poncio Pilato. Es una persona real. Entonces cuando uno dice que padeció en manos de Poncio Pilato, significa que Jesucristo es una persona que ha vivido. Es un dato histórico. No que me lo estoy inventando. Fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos. Estamos hablando de todas las fiestas litúrgicas. La muerte, la pasión, muerte, resurrección, ascensión, Pentecostés. Creo. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo. Creo en la Iglesia. Y esto hoy en día es muy importante. Porque vivimos en una ciudad, lo he escuchado y se lo he dicho varias veces, comentarios como, Dios sí, la Iglesia no. Vivimos en una crisis, no solo una crisis de la sociedad, en que se pone a un lado todo tipo de institución. Porque ha habido una crisis institucional, porque entre los escándalos que ha habido dentro de la Iglesia, también, pues obviamente, la institución debe estar mal. O vemos en el campo político mundialmente, los escándalos políticos, la corrupción política. Entonces, hay una tendencia humana. Claro, cuando vemos las instituciones que pues que no nos sirven al bien común, pues hay un rechazo a la institución. Pero lo que pasa es que hay que recordar que la Iglesia es una institución, sí, hecha por hombres, pero instituida por Dios. Claro que somos hombres y somos personas caídas, pero es Dios quien la ha instituido. Creo en la Iglesia que es una, no 1000, no 2000, una, santa. Santa porque es el Dios, Padre,
Hijo y Espíritu Santo. Es la esposa del Espíritu Santo. Que a lo mejor los miembros sí somos pecadores, pero la Iglesia en sí es santa, católica que es llamado a la totalidad del género humano, y apostólica, fundada en los apóstoles. Creo en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. La vida eterna. No porque está aquí, pero todos ustedes saben que hace poco falleció el esposo de Ana María Tagle. Y yo fui al funeral. Algunos de ustedes estaban en el funeral. Ese funeral fue impactante. ¿Por qué? Porque había esto de yo creo en la vida eterna era palpable. Cuando los nietos subieron las velas al altar. Es una visión de que creemos, esperamos la vida eterna. Que la vida no se acaba aquí, que hay esperanza, que creemos en la vida eterna. Cuando nosotros creemos en la vida eterna, la muerte, obviamente cuando entra en nuestra vida, en nuestra familia, sí es dolorosa, pero también nos llena de esperanza. Y eso es increíble. Porque cuando vivimos con esta fe, nos cambia. Sí que hay dolor, claro, por la separación, pero al mismo tiempo nos llena de esperanza. Y esto lo creemos, yo creo. Es el plan, este plan revelado a su Hijo, que vino por nosotros, los hombres, por nuestra salvación, para traernos el perdón de los pecados. Por eso el credo nos narra esta historia, esta gran historia de salvación. Es la historia del amor de Dios. Como dice San Agustín, ¿no? La ciudad de Dios contra la ciudad del hombre. O como también dice Juan Pablo II, la cultura de la vida contra la cultura de la muerte. Pero yo creo, y creo en la cultura de la vida, y creo en la ciudad de Dios. Por ello, el credo es el resumen de cómo la Iglesia lee las Escrituras. Y por ello es el resumen de la fe de la Iglesia, y yo soy miembro de la Iglesia. Es una forma hermosísima de rezar. Si todos los días si rezamos el credo, es un resumen biblístico de la Biblia, escriturístico, de lo que yo creo, de lo que la Iglesia cree. Es un resumen del plan amoroso de Dios para cada uno de nosotros. Después del credo vienen las peticiones, las oraciones de los fieles, que es unirnos a la oración de Cristo. Porque hasta este momento hemos escuchado la palabra de Dios. Y hemos sido instruidos, esperemos que hayamos sido instruidos en la homilía. Ahora los fieles responden. Y responden con el corazón y con la mente de Jesús. ¿Y qué hacen los fieles? Rezan, elevan su oración al Padre en forma de petición. Por ello se llama las oraciones de los fieles. Ese momento después de decir yo creo, en que nuestro corazón le pide al Padre por lo que necesitamos, por la paz del mundo, por nuestros obispos, por el Papa, por la Iglesia, por nuestras necesidades personales, por el fin de la guerra. Es la petición del cristiano
para que este mundo sea más cristiano. Es el momento en que ponemos nuestras peticiones ante el corazón de Jesucristo, para que Él las tome, estas ofrendas, justo antes de las ofrendas del pan y el vino. Como si estas ofrendas, todas nuestras oraciones, todo lo que estamos pidiendo, lo hacemos y lo queremos ofrecer junto con el pan y el vino que se va a presentar en este momento. Y es lo que viene justo después, las ofrendas del pan y el vino. De hecho, sería hermosísimo hacerlo aquí, porque sí se puede y se debe. En vez de que el pan y el vino estén arriba en el altar, que dos de ustedes la traigan, porque es la ofrenda. No solamente lo coge el sacerdote de aquí y lo pone, no. Es el símbolo de que es el pueblo de Dios que camina, claro, viene desde atrás, camina, el pueblo de Dios que está caminando en la vida y quiere ofrecer las ofrendas del pan y el vino. Y no nos cuesta nada, ponemos una mesita atrás, ponemos las vinajeras y el pan atrás, y dos de ustedes todos los días cogen las ofrendas y es la ofrenda de todos nuestros pesares, de todas nuestras inquietudes. Qué hermosa esa oración que hacemos. Oremos, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre, a Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque este es el momento en que no solamente llevamos el pan y el vino, pero también llevamos a ese hijo nuestro que está sufriendo. También llevamos en nuestro corazón los cristianos perseguidos. También llevamos en nuestro corazón nuestras fatigas, nuestros pecados, nuestras inquietudes, nuestras alegrías. Por eso es importante la procesión, porque es simbólico al caminar del fiel cristiano, el caminar. Y es el caminar que se lo lleva al Señor y se lo ofrece para que pueda ser santificado y transformado en el sacrificio eucarístico. Entonces aquí ya empezamos la liturgia de la Eucaristía. Recuerden que son los... primero es la introducción de la misa, los actos introductorios, después viene donde está el acto penitencial, después está la liturgia de la palabra. Ahora vamos a entrar en la liturgia de la Eucaristía. Y la liturgia de la Eucaristía consta de tres partes. Espero que estén apuntando a todo eso porque después hay examen, va a haber un examen después. No se cree. La primera es la preparación de las ofrendas, que es lo que vamos a ver hoy. Es el momento para ofrecer nuestros trabajos, nuestra vida, nuestras inquietudes, como hemos dicho. Después está la plegaria eucarística, que empieza con el prefacio. Y después está el rito de la comunión. Pero es hermosísimo estas tres partes, porque es la ofrenda, la unión y el caminar, podemos decir. Ofrecemos lo que tenemos, no junto con el pan y el vino, nos unimos al sacrificio de Jesucristo y en el rito de comunión nos unimos místicamente, es una unión mística, real, para poder seguir en este caminar
con Jesucristo en nuestra vida ordinaria. El pan y el vino. Hoy solo tenemos 5 minutos. Hemos avanzado, por lo menos hemos ido el credo, o sea, por lo menos el credo. ¿Dónde sale por primera vez la palabra pan en la Biblia? En el Génesis 3:19. ¿Qué es lo que pasó? Adán y Eva estaban con el Señor, muy felices, en el jardín del Edén, y de repente entra el pecado. Entra el pecado en este plan de Dios, que no era parte del plan de Dios, pero entra por nuestra libertad. Y obviamente hay consecuencias. Y a Eva, ¿qué le dijo Dios por haber hecho esto? Exactamente. Vas a dar a luz con dolor. ¿Y al hombre qué le dijo? Con el sudor de tu frente comerás el pan. Con el sudor de tu frente comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra. Esta es la primera vez que sale la palabra pan en las Escrituras. Y después en las Escrituras el pan tiene un simbolismo muy importante. Obviamente, inmediatamente pensamos en el maná. En el maná que Dios dio al pueblo Israel durante la huida de Egipto. El maná que alimentó al pueblo judío por tantos años, que les dio fuerza, fortaleza para seguir, para perseverar. Pero este pan de la antigua alianza se hace nuevo en Belén. ¿Y saben lo que significa Belén? Belén, que significa casa de pan. Belén, la palabra Belén significa casa del pan. Casa del pan. ¿Por qué? Ahí también es donde nació el pan de vida. Pero la palabra Belén significa casa del pan. Casa del pan. Y ahí es donde nació el pan de vida. Y él mismo nos lo dijo: yo soy el pan de vida. A lo mejor me voy a pasar 5 minutos o 10, pero bueno. Como llegaron tarde, me voy a pasar. Como llegaron tarde, me voy a pasar. Que el pan, el Papa Benedicto, es que a mí me encanta el Papa Benedicto, tiene una homilía que dio durante la fiesta del Corpus Christi. La fiesta del Corpus Christi en Roma es preciosa porque hacen la procesión de San Juan Letrán, la Basílica de San Juan Letrán, por las calles hasta Santa María Mayor. Yo me ordené en la Basílica de Santa María Mayor. Y es una procesión preciosa que hacen con la Eucaristía. Y esta es en una de sus homilías, el Papa nos explica el simbolismo del pan y del vino. Y dice: contemplemos la hostia consagrada, la forma más simple de pan y de alimento, hecho solo con un poco de harina y agua. Dice el Papa: el mejor pan se encuentra en España. No, eso no lo dijo el Papa. Eso no lo dijo el Papa. Aunque es verdad, aunque no lo dijo el Papa, pero esa es parte del credo, El mejor pan. Pero bueno, aquí el pan
Bueno, Marraqueta, así. Marraqueta. Ya verán ustedes las que vengan a la peregrinación a España. Ahí sí que van a comer buen pan. ¿Eh? Entonces el pan que se hace solo con un poco de harina y un poco de agua. Fruto de la tierra, esto es importantísimo. Fruto, como decimos, bendito sea Señor Dios del universo por este pan. Fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. O sea, cuando uno ve la forma, no, es que es, y este es el pan de vida. ¿Cómo es posible que Dios, ¿no?, en su sencillez elige el simbolismo del pan? Pan. Pero es que el pan no puede faltar en ninguna casa. No falta, el pan no falta en ninguna casa. De una forma u otra hay pan. O debería haber pan. Sí. O sea, en mi casa no puede faltar el pan, ¿no? En él queda recogido el esfuerzo del hombre. Pero cuando uno ve el pan y uno se da cuenta, vamos a ver la historia de este pan. La semilla que fue sembrada. Todo el tiempo que ha sido para que esa semilla vaya creciendo en el trigo. Todo el esfuerzo del agricultor. La cosecha. El llevado a la fábrica. Todo el momento el grano que se tiene que triturar para hacer la harina. Y después se transporta la harina, se mezcla con el agua. O sea, todo el proceso que va llevando al pan, a hacer ese pan, es un proceso de un esfuerzo humano. O sea, aún también ese pedacito de pan que es muy sencillo, ha sido todo un esfuerzo humano. Pero al mismo tiempo ha sido un producto de la creación. Porque no solamente ha sido un esfuerzo humano, sino también Dios creador ha tenido que estar presente con su lluvia, con su agua, con el sol, con todo. Ahí está metida la creación, lo divino con lo humano, para poder crear este pan. Es como una síntesis de toda la creación. El Señor hizo referencia a su misterio más profundo en el Domingo de Ramos. ¿Se acuerda? El Domingo de Ramos, cuando le presentaron estos griegos que vinieron, ¿no?, y que querían encontrarse con él. ¿Y cuál es la respuesta que dio Jesús? En verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo. Pero si no cae en tierra y muere, queda él solo. Pero si muere, da mucho fruto. El grano de este trigo tiene que morir para dar fruto. Tiene que estar, ¿no? Tiene que irse por el molino para poder hacer la harina. Tiene que estar destruido para poder dar la harina. Este pan hecho de granos molidos, entonces, encierra el gran misterio de la pasión de nuestro Señor. La harina, el grano molido que implica la muerte y la resurrección. Que tiene que ser molido y al mismo tiempo tiene que ser cocido, ¿no?, para formar el pan. Es todo un proceso. Entonces, la próxima vez que coman pan, recuerden todo el proceso que ha tenido para poder tan sencillo, un alimento tan básico, pero ha sido fruto de la fatiga del hombre, fruto de la colaboración del Creador, que es un misterio, que encierra también el misterio, podemos decir, de la pasión.
Otro simbolismo hermosísimo del pan es que en el pan es la unión de muchos granos de trigo. Entonces se encierra también como un acontecimiento de unión en el proceso en el cual muchos granos molidos se convierten en un proceso de unificación. Y nos recuerda que como cada uno de nosotros debemos ser como un solo pan, un solo cuerpo en Cristo. Muchos granos para formar la harina, para formar el pan. Un símbolo, ¿no? Un símbolo. Y el vino. El vino también, que durante la historia de la humanidad siempre ha sido símbolo de la alegría. Símbolo de la alegría. El vino que expresa la exquisitez de la creación, la fiesta de alegría que Dios quiere ofrecer al final de los tiempos. También obviamente es símbolo de la pasión, porque también algunos de ustedes que tienen vides, ¿no? Saben el proceso que tiene que ser el proceso para sacar el vino. Todo es un proceso que la uva tiene que, ¿no?, machacarse, tiene que desaparecer, pisarse, para poder dar el fruto. Para poder dar alegría tiene que morir. Es como para dar salvación tiene que morir. También es símbolo de la pasión. Y con esto termino, ¿no? Estos dos tipos de vino de la fiesta de Caná. ¿Para qué reflexión es esa del Papa? Si quieres, en la página del Vaticano. ¿Pero cómo se llama? Si quieres se las mando después. Y estos dos tipos de vino de Caná. Esto lo leí hace poco en una reflexión y me ayudó mucho, ¿no? Porque hay dos tipos de vino en Caná. El vino que se acabó, ¿verdad? El primer vino que se acabó, que podría ser bueno, obviamente. Yo creo que los esposos no hubieran elegido un vino malo, pero hubieran elegido un vino bueno, pero es el vino que se acabó. Que no, aunque estaba ahí, pero no estaba en plenitud, no llenó a los comensales en su plenitud, no les llenó. Y después está el vino que Cristo les dio, que Cristo dio. Es un vino que llena en su plenitud. Es un vino que satisface el corazón humano. Y hoy en día, si es símbolo de alegría, si el vino es símbolo de alegría, lo vemos hoy en día no solamente en la juventud, pero yo creo que en cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces en nuestras vidas, vida cotidiana, tratamos de llenar nuestra vida, pero con el vino que no satisface, que no nos llena? ¿No? A veces podemos estar, y como tenemos a lo mejor más tiempo en nuestras manos, nos dejamos llevar ¿no? Usamos nuestro tiempo y lo llenamos nuestro tiempo, pero con cosas que no nos llenan. ¿No? Tenemos la televisión encendida para escuchar ruido, porque no tengo nada más que hacer. Veo las series de la televisión y ¿cómo se llaman? Las opóperas estas, ¿cómo le llaman? ¿No? Las telenovelas, ¿no? Como que lleno mi vida con este vino, pero al final no me llena. Lo vemos mucho en la juventud de hoy, que se puede llenar con el uso de la droga, del sexo, del alcohol. Vinos que pueden tener una alegría, pero que es una alegría, ¿no?, momentánea, pasajera. Y realmente no es una verdadera alegría. Es sumamente triste a veces escuchar a jóvenes que dicen: es que hice esto cuando estaba borracho o borracha. Ni me di cuenta qué es lo que hice.
Ni me di cuenta, ¿no? Es el vino que no llena. Pero cuando uno se llena por el vino que Cristo da, el verdadero vino que llena el corazón y el alma de alegría y de paz, ese es el vino verdadero. Ese. Y este es el vino que Jesucristo nos da en la Eucaristía, que es su sangre. Porque es un vino redentor. Es un vino que llena de salvación. Por eso, cuando asistamos a la Santa Misa, tenemos que pedir al Señor que nos llene el corazón y nos llene el alma, ¿no? Con esto, el pan y el vino que nos llena.